Hoy tenemos en nuestro canal Ring Thai, en Lupracarn, al señor José Alcaide. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bien, para empezar, ¿quién es José Alcaide? Pues bueno, pues José Alcaide pues, es un hombre muy normal que empezó en las artes marciales precisamente por el Karate Kyokushinkai sobre el año... hace muchos años, ¿vale? Y bueno, pues por una serie de circunstancias, pues en aquel entonces se puso muy de moda el kickboxing. Mi profesor, que era Rafael Aguilera, se tuvo que marchar a Madrid y bueno, pues empecé a practicar el kickboxing. Muy bien. Y bueno, estuve practicando kickboxing, bueno, estuve compitiendo y bueno, hasta que tuve una lesión. Y bueno, estuve practicando kickboxing y estuve pues en varios gimnasios aprendiendo porque bueno, pues quería pues superarme, ¿no? Entonces venía del Kyokushinkai, el Kyokushinkai era, no había golpeo a la cara, bueno, en fin, noté que necesitaba para poder competir pues un poco más de boxeo, me apunté a un gimnasio, ¿vale? Con mi entrenador, el José Antonio González Parra, ¿vale? Que es, aparte de mi entrenador, un gran amigo. Y nada, pues empecé con él, empecé a hacer boxeo, me pegaban unas palizas que flipas. Y bueno, pues así, allí fui aprendiendo. Al cabo de un tiempo, pues me propuso de pelear. Un compañero mío no había dado el peso, le dio un poco de canguelis y se echó atrás y me dijo, hostia, José, tú, ¿qué tal, qué cual? Bueno, pues total, que fui a pelear, peleé, gané por puntos. Bueno, en fin, fui peleando hasta bueno, llegué a pelear los campeonatos de Cataluña, gané los campeonatos de Cataluña, una vez quedé campeón, otra vez quedé subcampeón y me estaba preparando para los campeonatos de España y justo cuando iba a pelear los campeonatos de España estaba en un gimnasio y bueno, con Chinto Mordillo, estábamos entrenando, me resbalé al pegar un front a la boca, ¿vale? Que era una patada que era bastante eficaz en aquel entonces, ¿vale? Y al caer caí con el codo y me rompí todo el hombro, con la pena de que tuve que dejar de practicar kickboxing, la competición y todo. Me tuvieron que operar, aunque me rehabilité, se me seguía saliendo el hombro y conocí a Teo García, y él hacía allí Muay Thai y bueno, pues empecé a trabajar con el Muay Thai, dejé el kickboxing a un lado porque era más cuerpo a cuerpo, más el clinch, el codo, rodilla, bueno, en fin, lo vi como una alternativa y bueno, pues estuve entrenando con Teo mucho tiempo y bueno, la verdad me gustó. Y bueno, entonces luego ya mi hijo, pues tengo un hijo, bueno, tengo varios hijos, pero mi hijo el mayor pues quería competir y en aquel entonces pues no tenía una asociación o federación que funcionase, ¿no? Y pues nada, pues entonces pues hablé con mi amigo el Juanma Chacón, ¿vale? Y le pregunté, hostia, Juanma, pues asesórame un poquito porque está un poquito fuera de órbita, ¿no? Total, que me dijo y me puso en contacto con Gustavo Luna, ¿vale? Y me llevé a mi hijo para pelear y bueno, y a unos pocos de chavales más. Y por ahí empecé a hacer lo que es el tema un poco más a fondo, el Muay Thai, ¿no? Ya dejé de ser practicante, simplemente entrenaba en mi gimnasio y poco más, ¿no? Entonces, bueno, estando en IFMA, ¿vale? Empecé con IFMA, pues bueno, la verdad es que no me gustaba mucho, no había nadie que era profesional del arbitraje, tenía muchos problemas porque a mi hijo pues ganaba y a lo mejor le daban perdedor, bueno, en fin, que había muchas irregularidades y Gustavo, pues bueno, tuvo confianza en mí, me dijo, ostras, José, es una de las cosas que peor se agradecen, pero ostras, tienes, no sé, tienes cualidades para poder hacer de árbitro, ¿qué te parece? Pues yo le dije que no tenía ni idea de arbitraje, o sea, nada, ¿no? Suele Y me dijo, pasar. bueno, se aprende, ¿no? Y bueno, pues empecé a hacer un curso, que hice un curso precisamente con Lluís Lloret, y bueno, pues a partir de ahí empecé a hacer de árbitro. Hacer de árbitro en Muay Thai. Correcto. Muy bien, Sí, o sea sí. que digamos que el sobrellevar la lesión y no poder practicar más kickboxing, digámoslo así, como que de rebote se empezó a practicar el Muay Thai, te gustó y por tu hijo, compitiendo en IFMA,
con Gustavo Luna. Bueno, porque con Gustavo Luna había pues algunas, claro, yo no había cosas que no las entendía. Yo no era árbitro, pero veía cuando una persona ganaba o Correcto. perdía, ¿no? Y como no había árbitro ni nada, pues él estaba formando lo que era IFMA en España y bueno, pues me lo propuso y entonces me dijo que si yo era capaz, ¿no? Y yo le dije, pues claro que soy capaz, ¿no? Ajá. Pero no tenía ni idea, la verdad sea dicha. Y bueno, pues así empecé, o sea, a base de muchos fallos, errores, pues bueno, pues Perfecto. Bueno, pues en una respuesta hemos tenido varias, como por ejemplo el cuándo y por qué José Alcaide empezó con el Muay Thai y en qué organizaciones desde el inicio hasta el día de hoy ha oficiado o está oficiando como árbitro. Una de ellas, como bien nos has dicho, ha sido IFMA y supongo que han habido cambios desde IFMA a día sí. de hoy. Han habido otras organizaciones. Ujú. Actualmente, ¿dónde está José Alcaide? Actualmente estoy en ONCE, España, ¿vale? Mm, Estoy como delegado nacional y también estoy como jefe de árbitros en WBC España también, ajá, amateur, vale. ¿vale? Ok, entonces después de toda esta trayectoria, durante años, ¿no? Que han habido cambios, por ejemplo, se nos ocurre un evento que se hizo en Badalona con Ujú, más de 7.000 personas, ujú, Noche de Leyendas. ujú. ¿Qué significó para José Alcaide estar en Noche de Leyendas? Bueno, sinceramente, bueno, había mucha presión, ¿vale? Por el hecho de hacerlo bien, porque ya no es por las 7.000 personas, que también, porque verdaderamente pues, se vive una experiencia única, ¿no? Allí, eh, pues todo el barullo de la gente, bueno, en fin, ¿no? La presión que hay, ¿no? Pero aparte mediáticamente, sabíamos que iba a dar mucho que hablar, ¿no? Y, pues bueno, Miki en su momento, que confió mucho en mí y siempre estaré agradecido, ¿vale? Pues me dijo: "Ostras, pues tenemos que hacerlo bien". Y bueno, pues la verdad que tenía presión, pero al mismo tiempo sabía que lo haríamos bien porque, bueno, sé que sabemos hacer las cosas como el arbitraje. Nos equivocamos, ¿eh? Pero bueno, no, la verdad no tenía la presión por hacerlo bien o mal, no la tenía. Tenía presión porque el evento en sí Hombre, es saliese bien. una cosa impresionante, un montaje Sí. realmente súper profesional, una organización de 10. Realmente me consta que el equipo arbitral recibió muy buenas críticas, todo fue sobre ruedas, por decirlo así, y entiendo que todo el mundo salió satisfecho. Ujú. Como Así has fue. dicho, al final el árbitro lo que quiere es que las cosas salgan bien y que los protagonistas realmente sean las dos personas que están Bueno, en el eso ring uno frente al otro. es fundamental. También este pasado 2025 hubo una convención de árbitros en Tailandia, en Bangkok, Ujú, de la que formaste parte. ujú. Bueno, la pregunta es, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, para mí fue una experiencia, bueno, como todas las experiencias, son experiencias nuevas y yo no sé inglés, ¿vale? Pero, no sé, me gusta vivir de cerca verdaderamente ese ambiente, ¿no? Y en principio no iba a ir nadie y yo dije, pues yo quiero ir porque, jolín, me conocen, voy trabajando con WBC, he tenido un reconocimiento por mediación de WBC, no sé, me siento un poco parte de WBC, ¿no? Y, y bueno, pues no iba a ir nadie en principio y yo dije que yo quería ir y luego por suerte pues se animó Miki y también se animó Luis y bueno, tuve una experiencia muy bonita, aparte de todo lo que es el evento, de la organización tan grande que montan, la vivencia que tuve allí con Miki, con Luis, bueno, fue muy, muy, muy buena. Realmente Tailandia en el tema del Muay Thai es la cuna, es donde nació, Ujú, es un mundo aparte, allí es un arte, es una cultura, es un deporte nacional, es muchas cosas a la vez. ujú. Y bueno, hablando de reconocimientos, en el currículum de José Alcaide, durante toda esta trayectoria, durante todos estos años, ¿algún reconocimiento en especial? Bueno, ahora, bueno, yo te voy a decir el último reconocimiento, que para mí es el más importante, el cual pues da fe a todo, ¿no? Pues ahora, en el mes de marzo, pues exactamente el día 21 de marzo, eh, aunque WBC invitaron al jefe
de arbitraje mundial, Anash Kewala, ¿vale? En el cual tengo trato, no soy, como digo, no hablo inglés, pero bueno, hay un aprecio él conmigo, yo con él, ¿vale? O sea, muy bien. Y vino a hacer un curso nacional con la sorpresa de que, bueno, me ha dado, dijésemos, la máxima distinción en el arbitraje. O sea, hay más, pero ya es él, si dijésemos, es él, son los 4 formadores a nivel mundial, ¿no? Y por debajo, pues me han dado esa categoría, con lo cual estoy súper mega contento. No sé, yo empecé como un reto Correcto. y, no sé, yo para mí decir, bueno, pues saber un poquito arbitrar, que no sé, porque yo al principio eran todo peleas, discusiones con uno, con otro, yo empecé aprendiendo así, ¿no? Eh, y saber que verdaderamente pues ha llegado hasta el nivel que he llegado, pues la verdad, como persona, pues me hace sentir muy feliz. Obviamente tiene que ser un orgullo y hay que sentirse súper bien con eso, súper lleno, con un reconocimiento así después de esta trayectoria de todos estos años. Una cosa que empezó como un reto personal y que ha terminado, digámoslo de esa manera, como un reconocimiento profesional y viniendo de Tailandia. Y bueno, siguiendo con el reconocimiento, según la opinión personal de José Alcaide, ¿los árbitros en España, en general, tienen suficiente reconocimiento? ¿Se les reconoce suficientemente su labor? Bueno, a ver, yo puedo decir que a nivel hoy, sí que es verdad que siempre somos los malos, ¿vale? Siempre somos los que tenemos las culpas cuando pierden, pero nunca nos sacan en brazos cuando ganan, ¿no? Por eso particular, pues bueno, no estamos tan bien valorados porque cuando lo hacemos bien, pues también yo sé que habemos muchos árbitros, hay árbitros muy buenos y hay árbitros que también son malos, ¿no? O que están aprendiendo. A nivel general, hoy por hoy yo considero que en Onque, ¿vale? Onque WC, yo y mis compañeros estamos bien reconocidos. Me considero bien reconocido. Perfecto. Bueno, seguimos con el mundo del arbitraje, del Muay Thai. Al señor José Alcaide, ¿qué cosas le gustan más y qué cosas le gustan menos de ser árbitro? Pues cuando no reconocen, ya no hablo personalmente por mí, cuando no reconocen nuestro trabajo, ¿no? O cuando ponen en entredicho la valoración de 3 personas que están capacitadas, que seremos mejores o peores, ¿no? Cuando ponen en entredicho a lo mejor una decisión porque tú, como peleador o como entrenador, ves otra, pero es una versión más de un combate, ¿no? Y cuando ponen en entredicho muchas cosas, cuando verdaderamente a lo mejor tenemos incluso la razón, ¿no? O cuando verdaderamente pues no valoran que hemos hecho un buen trabajo y gracias al trabajo que hacemos, pues también todo sale bien, ¿no? Y cuando la liamos, pues que también la liamos, pues bueno, pues tampoco pasa nada porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, de los errores aprendemos, ¿no? Yo doy fe de que yo, junto con mis compañeros, intentamos aprender. Yo, al mismo tiempo que yo me corrijo, mis compañeros me corrigen o yo los corrijo. Y bueno, intentamos hacer equipo para que verdaderamente todo salga perfecto, ¿vale? Y no para nosotros como árbitros, sino en general, para el En promotor, general. para la velada, para el peleador. Y dentro de un ring, ¿cuál sería la mayor responsabilidad de un árbitro cuando se está celebrando el combate? Hombre, pues proteger el cuadrilátero, que no haya ninguna lesión, que si hay alguna posible lesión, saber intervenir. Bueno, procurar de que los luchadores no sufran ningún riesgo. Ajá. ¿Y qué cualidades debería tener un buen árbitro? Saber la normativa al 100%, saber actuar al momento, porque son décimas de segundos, o sea, es que todo pasa tan rápido bueno, pues hay veces que no es fácil, ¿no? También se aprende, o sea, se va aprendiendo y verdaderamente llegas a controlarlo todo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, saber controlar mm, tu espacio, tu trabajo, ¿no? Ujú. Sí. Ahora vendría una pregunta doble, que sería la siguiente.
¿tenemos suficientes árbitros y jueces o juezas? ¿Y quién o quiénes los forman? Tener suficientes, creo que sí que tenemos suficientes, que no serán todos los buenos que queremos, pero bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, hay gente que se está formando y llevan a lo mejor un año o año y medio y claro, no tienen la soltura, vamos a decirlo, ¿no? De estar encima del ring. Se puede saber toda la normativa al 100%, pero hay decisiones que en ese momento, pues no sé, se ha caído, será una cuenta, no será una cuenta, decisiones que te pueden faltar, ¿no? Es verdad que todo hay que decir que tendríamos que tener un poco más de visión y hay veces que tenemos que tener un poco más de contacto entre los árbitros, que hay veces que nos falta también, ¿no? Para poder decir, ostras, pues sí que había una cuenta o no. Y bueno, pues eso. Bueno, supongo al final no es como en otros deportes que tienen el VAR o tienen el ojo de halcón o pueden hacer la repetición de la jugada. En un combate puede pasar de todo, como bien has dicho, en décimas de segundo a veces se decide un combate por un golpe ilegal, a lo mejor que no se ha visto, o por una cuenta que se tendría que haber hecho y no se ha hecho, o por mil cosas, y en ese momento preciso y justo alguien, digámoslo así, falla como ser humano, algo que es comprensible, aunque en ese instante los ánimos de un lado o del otro pueden estar más arriba o más abajo, ¿no? Me has preguntado también Sí, quién es quien forma a los árbitros, ¿no? sí, correcto. Yo llevo luchando mucho tiempo porque siempre quien enseñaba no eran personas cualificadas como un árbitro, porque yo considero que un árbitro es el que tiene que saber enseñar bajo su experiencia encima de un ring, ¿no? Hoy por hoy, gracias a Dios, a mi trabajo, a lo que sea, soy una de las personas que está formando en España a árbitros y he formado gente en Gran Canarias, he formado gente en Andalucía, he formado gente bueno, por toda España, en Valencia, en Madrid, o sea, y sigo pensando que para formar a árbitros tienen que ser árbitros, ¿vale? Y bueno, pues gracias a lo que he dicho, gracias a Dios o a ONCE y a WC, pues me han dado la oportunidad de poder hacer que los arbitrajes vayan creciendo, ¿no? Y vayamos aprendiendo de árbitros. De árbitros, correcto. Me parece correcto, o sea, es completamente lógico y comprensible que si una persona tiene que ser entrenador de Muay Thai, aprenda de entrenadores, preparadores físicos, de algunos luchadores que él pueda tener y saquen un ring, y que obviamente un árbitro que debe reconocer el reglamento, posibles infracciones, etcétera, aprenda de árbitros con más bagaje, con más entidad si cabe, para que ese reglamento se lleve a cabo dentro de un ring. Supongamos que una de las decisiones más polémicas que pueda tener un árbitro versus un entrenador competidor. El competidor por sí nunca quiere rendirse. El entrenador a veces no quiere tirar la toalla y un árbitro empieza una cuenta de protección. Hay gente que pide parar ese combate. ¿Cómo afrontamos una decisión? Bueno, es una pregunta que me gusta responderla porque precisamente muchas veces nos encontramos, ¿no? Estás en una competición, un combate, y esquina la que sea le va dando una paliza al otro, ¿no? Pero yo como árbitro tengo que hacerle. Una cosa que es cuando es mucha superioridad, pues oye, automáticamente paras, ¿no? Porque es innecesario, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor hay cuentas de protección que ya no ganan ni como se dice vulgarmente, ¿no? Ni matándolo ganan, ¿no? O sea, lo matas y empatan, ¿no? Y no entienden también que muchas veces no es una decisión nuestra, yo tengo que hacer mi trabajo, como es hacer la cuenta, etcétera. Pero muchas veces sí que me encuentro que las mismas esquinas tendrían que tomar decisiones, ¿no? Decir, oye, le tiro la toalla para proteger a mi peleador. Correcto. Yo me he tenido que ir muchas veces y decir, oye, lo he hecho porque quería protegerte, que no te hiciesen daño. Ostras, sí, es verdad que tal cual, pero la esquina no responde. No lo entiende igual. Y verdaderamente tendría que haber un poquito también, al igual que nos piden mucho un trabajo bueno en el arbitraje, también tendría que haber un trabajo bueno en una esquina, ¿no? Bueno, antes, si rebobinamos un poco, cuando hemos hecho la pregunta de cuál es la principal misión de un árbitro encima del ring, recuerdo que has dicho
proteger a los competidores. Es decir, Claro. si la esquina no es capaz de proteger a su competidor, la responsabilidad de proteger a ese competidor recae sobre el árbitro. Pero nosotros tenemos un protocolo, en lo que te explico, que tenemos un protocolo de hacer una serie de cuentas, etcétera, ¿no? Y es lo que digo, que hay veces que ya hay varias cuentas y ya si suman las cartulinas no va a ganar. Y bueno, supongo que los llevan ahí. Al Creo que hay límite, ¿no? veces que habría que cortar un poquito antes, ¿no? Por Correcto. mediación de la esquina. Correcto. Bueno, para ir terminando esta entrevista con José Alcaide, yo haría una última pregunta también dedicada a los árbitros, como es el caso del podcast de hoy, y es, ¿qué consejos darías a quienes quieran ser futuros árbitros o jueces? Bueno, yo cuando hago cursos, ¿vale? Que como te he explicado, voy haciendo cursos y tal, lo primero que le digo es que tienen que saber la normativa, o sea, entender el deporte que van a hacer, ¿no? Es como si yo quisiese ser un árbitro de hockey, yo no tengo ni idea de hockey, esa es la primera base, ¿no? Y lo segundo, que no vengan a querer ganar dinero, porque se pierde más que se gana. Y otra cosa que es muy importante es saber que si vas a ser árbitro, tienes que, con todas sus consecuencias, ser neutral, ¿vale? Entonces, si unes que haces un buen equipo, ¿vale? Yo, gracias a Dios, puedo decir que tengo un buen equipo conmigo, ni mejores ni peores compañeros, ¿vale? O sea, Sí, amigos, sí. que al final son amigos, ¿no? Y si tienes los buenos compañeros, eres neutral, yo disfruto. Yo puedo decir que yo voy a un arbitraje y lo hago cobrando, pero evidentemente voy porque lo disfruto. Entonces, si alguien quiere venir a hacer de árbitro, tiene que tener la intención de que va a venir a disfrutar, porque fácil no es. Debe disfrutar del arbitraje, porque como bien has dicho antes, al final siempre los Somos los árbitros malos. son los malos. Gane una esquina o gane la otra, para Siempre somos alguna de malos. las esquinas seguramente serán los malos, entre otras cosas, porque hay muchas esquinas que tampoco saben el reglamento. Bueno. En el público lo podemos entender, pero al final es público y lo que quiere es disfrutar de la velada y del combate. Pero sí que es verdad que algunas esquinas no acaban de conocer el reglamento y por eso muchas veces los árbitros son los malos, porque si realmente supieran el reglamento como lo sabe un jefe de arbitraje o como lo sabe un juez o una jueza o un árbitro que está oficiando, seguramente no serían tan malos y todo el mundo entendería mejor vuestro trabajo. También tengo que dar muchas gracias por el apoyo, tanto de WC como de ONCE, que me han dejado hacer lo que yo quiera. En WC tuve la suerte de poder ser un árbitro con todo su esplendor, dijéramos, ¿no? O sea, quiero decir con esto que me dejaron ser neutral, no tenía que estar dándole ganador o perdedor. Gracias a ONCE porque también apostó por mí, incluso me ha ayudado a poder sufragar gastos cuando he ido a mundiales, bueno, en fin. Siempre es de agradecer. Sí, entonces también tengo que dar las gracias tanto a ONCE como a WC, que actualmente son con los que estoy trabajando y con los que me siento muy bien. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Hombre. Y gracias por todo. Pues nada, muy amable. Un placer y un honor tener aquí al señor José Alcaide. Si os ha gustado, dadle al like y seguidnos.